Antes estaba en Israel, el pueblo elegido de Dios, pero en todas las etapas del ser humano el Espíritu Santo se ha estado moviendo, no como un invitado ocasional. Génesis capítulo 1 versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aparece, cuando se menciona por primera vez en la Escritura que hay caos, desorden y tinieblas, inmediatamente aparece el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es el ministerio del orden. Y cada vez que en nuestras vidas pasa eso que pasó allá en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando hay desorden, tinieblas, caos, crisis, aparece el Espíritu Santo para poner orden. Lo ha hecho siempre. Entonces, lo complicado de nosotros los cristianos es que como la persona del Espíritu Santo no la vemos como lo vieron en los tiempos de Jesús, a ese consolador que narra en Juan 14, ellos lo vieron, lo tocaron, lo escucharon, le vieron obrar milagros. Y entonces, para esta dimensión en la que vivimos nosotros, en donde creemos en lo que vemos, pues para ellos era fácil creer en lo que veían. Para otros que tuvieron más fe, pudieron ver que lo que estaba obrando aquel Jesús, el hijo de José y María, correspondía al cumplimiento profético. No desde Israel, mucho antes de Israel, porque Jesús es el cumplimiento de Génesis capítulo 3. Y hablábamos de David acerca de la relación de David con el Espíritu Santo, porque David recibe el Espíritu Santo en la unción de 1 Samuel 16, pero tiene un problema muy grave, y es: ¿qué hago yo con este Espíritu Santo? Sí, gracias a Dios por él. ¿Para dónde cojo yo con el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, allí en el aposento alto, mismo aposento alto que había sido testigo del discurso de despedida de Jesús. Si usted estuvo hace 8 días, sabe de qué estoy hablando. Hablábamos de la etapa inicial de Jesús en su ministerio, que lo hace en el discurso programático que se llama el Sermón del Monte. Y estoy hablando de Mateo capítulo 5, 6 y 7, en donde Jesús muestra a qué es que ha venido. Esta semana también pudimos ver la etapa de Jesús en sus 12 años, cuando se pierde de sus padres, y entonces le dice, cuando lo encuentran, él manifiesta: es que desde ahora estoy inmerso en los negocios de mi padre. En los 30 años oficializaré, haré el lanzamiento del programa de redención de Dios para la humanidad de aquel tiempo y de todos los tiempos hasta hoy y hasta que Él venga. Y en ese aposento alto, un lugar espiritual, que dimos unas características del aposento alto. ¿Recuerdan lo que hay? Hay cama, mesa y candelabro. Y allí, en el aposento alto, en donde estaban reunidos los 120, esperando la promesa de Jesús que les había dicho: esperen allí. Y ese anunciado en los capítulos 14, 15 y 16 va a venir. Y justamente antes de partir a los cielos, en Hechos capítulo 1, es decir, el epílogo de Pentecostés, les dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Ya sabemos para qué: para testificar de mí. Y debieron haber hecho mucho énfasis en nuestros primeros años de vida cristiana, en nuestra niñez espiritual cristiana, acerca del propósito del Espíritu Santo y el poder, para que no hubiésemos entendido y no hubiésemos estado tan confundidos en nuestros primeros años como cristianos. Y entonces, allí en el aposento alto viene el Espíritu Santo, pero viene de una manera particular.
un viento recio que se manifiesta en medio de un tiempo de oración y búsqueda del Señor. Porque los 120, dice la palabra, Hechos capítulo 2, estaban todos juntos, unánimes en oración. Y el Espíritu Santo encontró la atmósfera propicia y vino. Se manifestó aquel día en lenguas como de fuego. No pasemos por alto, y he insistido mucho, de cada una de las palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones de la palabra, para que le podamos entender el sentido completo. Dice que vino en lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos, y entonces el Espíritu Santo hizo de cada uno de esos 120 templos. Y desde aquel día, en donde comienza la era de la iglesia, vivimos la era de la iglesia, ¿no? Hasta que venga el rapto y la iglesia se vaya con él. Y ustedes saben, en el rapto se va la iglesia y por ende también se va el Espíritu Santo. Y esos van a ser tiempos muy, muy complicados para quienes se quedan. Por eso el propósito de la iglesia es que nadie se quede. Y entonces, inmediatamente hay una manifestación del Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos, pero dejándose ver, manifestándose externamente en idiomas. Empezaron a hablar otros dialectos. Vimos la palabra griega de lenguas y la definición perfecta es dialectos. Es decir, a ellos no se les enredó la lengua y empezaron a decir cosas sin sentido. No, ellos empezaron a glorificar a Dios en idiomas conocidos para los que habían venido de todo el mundo de aquel tiempo, es decir, de Europa, Asia y África, habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, ya para nosotros es claro que la manifestación del Espíritu Santo que está en nosotros, la verán externamente, la verán las personas, lo oirán las personas que nos rodean. Esa es la manifestación. Cuando hablemos de dones del Espíritu Santo, entenderemos, pero la razón de ser del Espíritu Santo en la vida de un creyente no es que haga milagros. Por eso hay una parte específica de Pablo en 1 Corintios 12, hablando de los dones del Espíritu Santo, que son dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Y cada uno de ellos tiene 3 manifestaciones. En los dones de poder es don de fe, don de sanidades, don de milagros. Y por un momento, la iglesia llegó a pensar que el Espíritu Santo había venido a vivir en el creyente, a convertirlo en templo, solamente para hacer milagros. Pero ese no es un problema del siglo XX, porque en el siglo XX fue un problema. Fue un problema en el siglo I, porque la iglesia se desvió en cuanto a eso. Y entonces, en Corinto empezaron a pasar cosas como las que pasaban en las iglesias cristianas yo sé que de Latinoamérica, en donde había manifestaciones, sí, de la llenura del Espíritu Santo, pero aderezadas fuertemente por las emociones y por el alma de quienes ministraban ese Espíritu Santo. Eso pasó en Corinto. Y entonces cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, y está relatado en 1 Corintios 14, encontró que esa manifestación que allí en el aposento santo había sido algo santo, sagrado, se había convertido en un desorden. Y Pablo les dice: esto es indecente, porque resulta que todos empezaban a hablar en lenguas, pero no eran dialectos, sino enredaban su lengua y empezaban a gritar. Y Pablo llega ahí: ¿y esto qué es?
Y entonces tiene que explicarles que las lenguas, los dialectos, cuando son del Espíritu Santo, vienen para glorificar a Dios, y alguien tiene que estar entendiendo, porque es un dialecto. Hay un don que es el don de discernimiento de lenguas, es decir, así, con ese idioma está glorificando a Dios. Y entonces Pablo dice, ¿alguien interpreta eso? Y entonces a nosotros nos decían, no, es que no son dialectos, sino lenguas angelicales. Y le decían, no hay tal. Y Pablo finalmente les dice, miren amados, si el don de lenguas, de dialectos, viene a su vida, el cual, 1 Corintios 12 dice que no todos hablan en lenguas, que cada uno tiene un don específico, que no todos hacen milagros, que no todos tienen discernimiento de espíritus, y hablo de los dones de revelación, sino que a cada uno le es dado un don. Es más, Pablo les dice, a cada uno le da como Dios quiere. A nosotros se nos imponía, no, es que ustedes tienen que hacer esto. Pues bien, no estoy hablando específicamente de los dones ni el don de lenguas. Estoy hablando que lo que le pasó a David, que recibió el Espíritu Santo y se encantó porque no supo qué hacer con el Espíritu Santo, le pasó a la iglesia del primer siglo. Pero le pasó también a alguien de quien vamos a hablar hoy, para poder confluir en lo que Juan en el capítulo 14, 15 y 16 nos da claridad acerca del ministerio del Espíritu Santo, que se manifiesta en plenitud en la era de la iglesia, en nuestra era. Y entonces les voy a invitar por un momento que vayan a sus Biblias a Primera de Reyes, primer libro de los Reyes. Capítulo 22. Les hago una pregunta y lo hago con un conocimiento de causa, porque durante mi vida cristiana un personaje que a mí me impactó mucho fue el profeta Elías, por alguna razón. Quizá de las primeras predicaciones que entendí hablaban de Elías, y entonces me llamó la atención. Pero me llamó la atención porque fue un hombre con mucha unción del Espíritu Santo, pero el Nuevo Testamento dice que no obstante tenía la llenura del Espíritu Santo, era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Porque es que yo veo la llenura del Espíritu Santo en un Daniel y uno dice, no, pero es que este hombre parecía del otro mundo. Pero en Elías vemos la imperfección nuestra. Vemos la de 2 Corintios en el 4, cuando nos dice que mirándonos como frente a un espejo, yo me veo en Elías allí. Y entonces a mí me impactó Elías, porque era un hombre con mucha fe, tanta fe que lo dejó todo por seguir al Señor. Y aún estando en la plenitud espiritual, tuvo una caída, y uno dice, ¿cómo se puede caer una persona de estas? Como lo veíamos en David, que acaba con el gigante y al otro día está cojeando por falta de fe. Y entonces digo, así eran hombres sujetos a pasiones similares a las nuestras. Y cuando uno va al griego, eso es de Santiago, del capítulo 3, cuando uno va a ese texto, encuentra que la palabra pasiones está hablando nada más de la vida emocional del ser humano, o sea, la nuestra. Elías lo hemos conocido en muchas circunstancias, lo vimos deprimido cuando empezamos a hablar de depresión
encontramos a Moisés y a Elías. Y a diferencia de Adulam, ¿recuerdan qué es Adulam? La cueva donde Dios trajo reposo a David y donde le trajo 400 deprimidos más. Es decir, así como hay desiertos de Dios y desiertos del hombre, también hay cuevas de Dios y cuevas del hombre. En las cuevas de Dios se cumplen los propósitos de Dios. En las cuevas del hombre es donde nos escondemos nosotros por voluntad propia. Quizá como el gran profeta Jonás, para esconderse de Dios. Pues bien, Elías, después de haber estado en el monte Carmelo y llevar a cabo su milagro, aquel milagro del monte Carmelo es. Pero en Elías podemos ver el tipo, es decir, el símbolo de alguien muy similar a otro que conocemos nosotros. ¿Por qué voy a Primera de Reyes, capítulo 22, si allí se está acabando la vida de Elías? Porque si voy a hablar de Elías y del Espíritu Santo, ¿y qué hago con el Espíritu Santo? Necesito hablar de Eliseo. Alguien me decía, no hay Elías sin su Eliseo. Y yo siempre he buscado mi Eliseo. Creo que voy a cambiar de cambio de micrófono. Sí, perfecto. Aleluya. Muy bien. Entonces, la vida ministerial de Elías está por terminar. Elías había recibido la unción. ¿Qué es la unción desde el punto de vista del Antiguo Testamento? Era la manera física, la manera ceremonial, como se veía que Dios iba a usar a alguien. Y entonces eran ungidos reyes, profetas y sacerdotes. Siempre los hemos visto. Dios le decía, a partir del Éxodo 24, vemos que Dios hace preparar el aceite de la santa unción con ese propósito. Y Elías es ungido. El Espíritu Santo, no en forma de lenguas como de fuego, viene sobre él, pero es un obrar del Espíritu Santo a través de la vida de este hombre de Dios. Y entonces, los milagros de Elías tienen una característica especial, porque no son milagros que tengan que ver con la bendición de una persona específica, sino milagros generales. Hay sequía y él ora por lluvia y llueve. Hay idolatría, él ora a Dios, viene el respaldo de Dios y mueren 450 profetas de la mano de Elías. Muchas cosas pasan, pero no son aplicadas directamente a la vida de un siervo, sino a la vida de una nación. Y se muestra a Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios. Tenga en cuenta el significado de Elías. Jehová es Dios. Y viene la unción, pero recuerden, él es tipo de Cristo. Él es tipo de la persona de Jesucristo. En su ministerio, en su relación con Dios, en las cosas que hizo, en el celo por la santidad. Pero en un momento, y no se devuelvan allí, en Primera de Reyes, capítulo 19, aparece en esa flaqueza de Elías. Dios le dice, ve y unge, y le manda a ungir a Jehú, a Asael y a Eliseo como tu reemplazo. Tú empezaste una obra, Eliseo la continuará.
Y entonces él se encuentra por casualidad con Eliseo y lo unge para que sea su siervo, su ayudante inicialmente, y empieza a formarlo por 10 años. 10 años dura la formación de Eliseo siendo siervo. Pero en Eliseo pasó algo. Si Elías significa Jehová es Dios, Eliseo significa Jehová es mi salvación. Y si Elías es tipo de Cristo, Eliseo es tipo de la iglesia. Los milagros de Eliseo tienen una característica muy diferente. Van dirigidos a traer bendición y solución a personas, a familias específicas. Es decir, como el ministerio de la iglesia. Eliseo era un hombre de compasión. Pero Eliseo recibió algo especial que él pidió. ¿Estamos en Primera de Reyes o en Segunda? Bueno, Primera de Reyes, después de darles este contexto. Versículo 51. Primera de Reyes 22, 51. Bueno, la vida de Elías se ve rodeada continuamente de un acoso espiritual de parte de Acab y Jezabel, tipos de Satanás. Es decir, Elías tenía un enemigo personal, Acab y Jezabel. Ustedes lo recuerdan. Sabemos quién es Acab, sabemos quién es Jezabel. Tuvieron un hijo, Ocosías. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Recuerden que en los libros de los reyes se hace referencia de un reinado con relación a otro, es decir, del reinado de Israel con relación al reinado de Judá, y así van a ver, luego van a ver, y reinó Josías, rey de Judá, en tiempos de Tam, rey de Israel. Y aquí nos está diciendo que Ocosías, el hijo de Jezabel, empezó a reinar. ¿Cómo sería este Ocosías? Recuerden que hay una lucha personal entre Acab, Jezabel y Elías. Ellos aborrecen a Elías por algo, porque Elías les ha hecho ver su pecado. Porque no hay cosa más terrible en el pecado que aquel que no lo reconoce. Ellos tenían sus propios dioses y sus propios sacerdotes y sus propios templos. Y Dios manda a Elías para que les haga ver su pecado. Entonces, ellos mueren, y mueren de una forma terrible, de acuerdo a la profecía de Elías. Y eso, aparte en la viña de Nabot, de lo que también hemos hablado. Y entonces aquí, Ocosías empieza a reinar ante la muerte de Acab. Y reinó 2 años. Y el hijo de Jezabel y Acab, pues no podía hacer lo bueno. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Listo. Cuando hablábamos de los reyes, cada uno tenía la herencia pecaminosa de su padre más el aporte personal de él. Por eso cada vez la transgresión crecía. Por eso uno nos explica cómo Josafat, rey justo de Judá, se hizo socio de Ocosías. Esa historia, en 2 predicaciones hemos hablado y decimos: Señor, ¿qué pasó con Josafat? Y es el caso más claro de yugo desigual, que siempre lo asociamos
con una relación sentimental. Sí, esa es la cuota inicial. Pero estas sociedades, como la de Ocosías y Josafat, nos dejan ver que no están en el orden de Dios. Y entonces, adelante, el siguiente. ¿Qué hizo Ocosías? Sirvió a Baal y lo adoró. Baal es una deidad fenicia que tenía su templo, sus sacerdotes y sus adoradores, entre ellos Ocosías. Y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Adelante. Hablamos de Ocosías. Después de la muerte de Acab, y aquí comienza, se levantó el rey de Moab y empezó a acosar a Israel. Una situación que hemos visto de generación en generación. Entonces, miren lo que hizo. En una de las salidas de Ocosías al balcón para mirar la grandeza del reino, el hombre se resbaló y se cayó. Se fracturó, se rompió el hígado, el vaso, el píloro y todo lo que uno pueda pensar. Y se enfermó terriblemente. Entonces Ocosías, ¿qué hizo? Miren esto. Estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Déjalo ahí. Ustedes recuerdan que hemos hablado mucho del sincretismo. ¿Saben qué es el sincretismo? El sincretismo es la mezcla de religiones. Es abominación a Dios. A Dios es todo. ¿Por qué? Porque es que cada religión aporta sus propios dioses, su propio paganismo, sus propios sacrificios. No es una sola religión. Él tiene altar de Baal como herencia de su padre, pero también de Acera. Ella era sacerdotisa de Acera en Fenicia. Pero le manda a preguntar al dios de los filisteos que está al sur. O sea, un pecado nunca viene solo. Porque Ecrón es una de las 5 provincias filisteas, ¿la recuerdan? Asdod, Ascalón, Gaza, Ecrón. Y manda a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si va a sanarse de su enfermedad. Sincretismo. Y uno dice, terrible, ¿no? O sea, terrible para el rey de Israel, el pueblo elegido, porque si esto lo hace el rey de Siria, pues es normal. Y algunos de ustedes estarán pensando: pastor, ¿será que en la iglesia cristiana un creyente puede ir a consultar a un consultorio de estos quirománticos y todo esto? Yo les contaba que hace años funcionaba aquí en la 1 de Mayo, a 3 cuadras de este lugar, un consultorio, y aquí estaba la foto del personaje, y el hombre se jactaba que había aprendido directamente del indio amazónico. Fue un personaje muy famoso de los años 80 y 90, allá en la Caracas con la 32. Esos son los diosesitos de estas generaciones. Y cuando veníamos para la iglesia, en ese tiempo teníamos reunión a las 7 de la mañana. Algunos de los que están aquí lo recuerdan. A las 7 de la mañana empezábamos. ¡Qué bendición! Pero pasando, a las 6:30 pasábamos por el lugar y había una fila de media cuadra. Hombres, mujeres, ancianos, niños, consultando si iban a sanarse de su enfermedad, si se iba a ganar la lotería, si iba a obtener la herencia, el problema particular. Y uno dice, y pasábamos con nuestro amado hermano Gilbert, y parábamos y orábamos: Señor, quítale esta venda de sus ojos, Señor, que no es allí en
gente que tiene a Dios, o por lo menos sabe que hay que consultarles al Señor, todavía buscan en horóscopos, todavía usan personas de estas. Y eso al Señor le causa una indignación terrible, porque miren lo que pasa. Y entonces el ángel de Jehová, una de las teofanías, le habló a Elías, el tisbita, él era de Tisbe, y le dijo: Elías, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Recuerden que el reinado de Israel tenía como capital Samaria, en donde en tiempos de Jesús vivían los samaritanos. Por eso la pugna entre judíos y samaritanos. Y diles, es decir, cuando los enviados del rey Ocosías vayan a preguntar a Balzebú si lo va a sanar, usted sálgales al camino. Va a venir un capitán del ejército con 50 soldados y dígales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué tienen que ir a consultar a Balzebú, dios de Grón? Por lo tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y entonces Elías se fue a cortarle el camino. Nos narra la palabra que entonces Ocosías envió a los mensajeros. Elías les salió, les dijo ello, y se supone que si de Samaria a Ecrón, a paso de caballo o de camello, se iban a demorar una semana, pero llegaron al otro día. Y Ocosías les dice: ¿por qué se devolvieron? Y ellos le dicen: encontramos un varón que nos dijo: devuélvanse al rey y díganle: así ha dicho Jehová, ¿acaso no hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Balzebú, dios de Grón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás y ciertamente morirás. Y Ocosías se confunde y le dice: ¿y ese que se encontraron cómo era? Y entonces recuerdan cómo andaba Elías. Elías andaba igual que Juan el Bautista, vestido de pelo de cabra y con un cinturón y con unas sandalias. Y ellos le dicen: pues este personaje iba con su pelo de cabra. Dijo: ya sé quién es Elías. Ellos le respondieron: tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y él dijo: estoy en problemas. Ese es el enemigo de mi papá, el enemigo de mi mamá, el que mató 450 sacerdotes de Baal, al Dios que yo adoro. ¿Qué problema en el que estoy? Y entonces manda una segunda comisión: 50 con un capitán. Y entonces llegan nuevamente, este es el segundo regimiento que llega allí, y le dicen: ¿eres tú el varón de Dios? El mismo que importunó a aquellos. Y entonces él le dice: pues si yo soy, Elías era experto en eso, en hacer que descendiera fuego del cielo. Ya lo recuerdan en Carmelo. Y entonces él dice: pues si yo soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los queme. Este no tenía misericordia. Y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a los 50, y ya van 100. Volvió el rey a enviar a otro capitán con otros 50 y le habló: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Y los consumió, y mandó el rey otros 50, esta vez el tercer regimiento. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios,
yo sé que tú eres varón de Dios, no me lo compruebes, te ruego que mi vida sea de valor delante de ti y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 100 que han venido. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías: no los quemes, vete con ellos. Y descendió con ellos. No tengas miedo de él. Miren, esta advertencia de Dios a Elías sí que era oportuna, porque Elías, al igual que muchos de nosotros, nos tiene que confirmar Dios. ¿Han vivido eso? En donde uno, sí, yo sé que es Dios, pero confírmame. Esa es la unción de Gedeón. No tengas miedo. Así es que Elías se devolvió con estos 50 a hablar directamente con el rey. Y le dijo, delante del rey: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Por tanto, no te levantarás del lecho, sino que morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Capítulo 2. Hace su aparición Eliseo. Libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Eliseo sucede a Elías. ¿Ya lo tienen? Capítulo 2, verso 1. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2. Hay un antecedente, está en Primera de Reyes 19. Recuerden que estamos hablando, la unción llega y ahora yo me convierto en un administrador del poder de Dios. Por favor, entendamos esto. Como la unción es poder, como el Espíritu Santo es poder en mi vida, tengo que convertirme en un administrador sabio y eficiente del poder de Dios. Voy a poner aquí un punto, porque muchos, yo sé que se lo preguntan desde que existe la iglesia. ¿Qué tan práctico puede ser eso? ¿Por qué? Porque vivimos vidas en donde las circunstancias que nos rodean son muy complicadas. La Biblia dice para esta generación que vivimos tiempos peligrosos. Y alguien dirá, ¿y para qué me sirve la unción? Mucho más si ha sido mal enseñado y asume que la unción, el poder del Espíritu Santo, es para sacar provecho en beneficio personal. ¿Para qué más me puede servir? Eliseo ha venido sirviéndole mucho tiempo a Elías. Y empieza la historia de Eliseo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Recuerden qué pasaba en Gilgal? En Gilgal una vez levantaron el tabernáculo, pero los filisteos se habían robado el arca. Sin embargo, siguieron levantando el tabernáculo. Y la pregunta es, ¿de qué sirve un tabernáculo? Porque recuerden cómo le describió Dios a Moisés: levanta un tabernáculo para que yo viva en medio de ustedes. Pero en Gilgal él se había ido, pero ellos siguieron levantando el tabernáculo. Eso se llama religión. Es decir, seguir levantando los símbolos sin que esté la presencia.
Elías y Eliseo venían de allá, aquí venían juntos, compañeros ministeriales. El uno con una unción poderosa, tan poderosa como para orar y que llueva después de 3 años, tan poderosa para que descienda fuego del cielo y queme el altar, queme a 100. ¿Recuerdan a Boanerges, los hijos del trueno, andando con Jesús? Juan y Jacobo le dijeron un día a Jesús, habían leído esto: Señor, que descienda fuego del cielo y queme a aquellos. Y Jesús los mira, por favor. Eliseo está haciendo el curso. ¿Qué curso está haciendo? ¿Cómo voy a administrar el Espíritu Santo cuando esté sobre mí? Porque este hombre me ungió para que yo fuera su reemplazo. Y si Elías es tipo de Jesús y Eliseo es tipo de la iglesia, Jesús ha preparado a su iglesia para que administre la unción, porque con Eliseo vamos a tener un fenómeno espiritual, y es que Eliseo recibirá la unción doble. Escuchen, si había poder en Elías con una unción sencilla, ahora Eliseo va a recibir doble unción. Es más, si cuantificamos los milagros de Elías, son 7. Y si cuantificamos en Segunda de Reyes desde el 2 en adelante, vamos a encontrar 14. Y si había unción sobre Jesús y se fue y está en su gloria y nos envía al Espíritu Santo, que es poder, y en el capítulo 14 versículo 12 del Evangelio de Juan, Jesús le dice a los que están allí: cuando yo me vaya, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Y uno dice: pero Jesús, ¿cómo se te ocurre? Tú eres Dios. Bueno, Él lo dijo. Si desde ya tenemos la responsabilidad que haremos cosas mayores que las que Jesús hizo, pues tenemos que tomar la actitud de Eliseo. Tengo que volverme un administrador de una unción muy grande, pero si leemos detenidamente los lugares a donde Elías llevó a Eliseo a formarlo, nos vamos a encontrar en más de una ocasión llevándolo al río Jordán. ¿Qué significa Jordán? Humillación. Es decir, la clave para que Eliseo fuera un administrador humilde y sabio de la unción del Espíritu Santo, para que no se fuera a crecer, para que no fuera a buscar ganancias deshonestas manipulando al Espíritu Santo, tenía que ser llevándolo al Jordán. Por eso ahora entendemos Segunda de Reyes capítulo 5. ¿La recuerdan? Eliseo y Naamán. Naamán, el general sirio, que era rico, poderoso, condecorado, tenía el favor del rey, pero tenía lepra. La historia la saben. No voy a hablarles de Naamán, estoy a hablarles de lo que hizo el administrador de la unción, Eliseo, con Naamán. Eliseo nunca estuvo detrás de honor o gloria. Es más, si ustedes preguntan hoy en Israel a qué profeta es el que más recuerdan, y van a decir a Elías. Venga, y si recuerdan a Elías, que hizo 7 milagros, ¿cómo no recuerdan a Eliseo, que hizo 14? Si recuerdan a Elías, que se escondió en una cueva,
¿por qué no recuerdan a Eliseo, que nunca se escondió? Fue un frentero. No voy a seguir cuantificando los milagros, porque Jesús, ¿recuerdan cuántos milagros están registrados de Jesús? 50. En unos aparecen 49, en otros 51. Nosotros la tenemos 50. Uy, entonces, ¿la iglesia ejecutará 100? No, no es el número, amados. A Eliseo, el obrar milagros se convirtió en su estilo de vida diario. Yo quiero hablarles de cómo es que este hombre recibe la unción, porque cuando iba a ser levantado en un torbellino, le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dice: vive Jehová y vive tu alma, que no me voy a despegar de ti. No, Señor, a donde tú vayas yo iré. Necesito aprender de ti. Y ustedes veían, no solamente nosotros, no solamente las generaciones que hemos leído esto, sino los profetas del tiempo de Eliseo hallaron en Eliseo una identidad absoluta con Elías. Porque el primer milagro de Eliseo, ¿recuerdan cuál fue? A Elías se le cae el manto. El manto es tipo del poder y de la unción. A él se le cae el manto. Y él le dice: Señor, por favor, te pido que el doble de la unción que vino sobre ti venga sobre mí. Y uno dice: ambicioso, ¿no? Claro, ambicioso en la medida que quisiera usufructuar ese poder. Él dijo: si este sirvió a Israel, quitó la idolatría, acabó con la maldad, pues cuánto más yo si tengo el doble. La unción era para revertirla en bendición a Israel. Su pensamiento era de bendición. Y Elías le dice: si Dios te concede verme cuando soy levantado, que así sea. Y él lo ve y recibe el doble de la unción. Ya había sido ungido, pero ahora Dios, en un hecho sobrenatural, le da el doble de la unción. Y entonces se le cae el manto a Elías. Y Eliseo, cuando ha partido, lo recoge. ¿Qué hizo Elías con el manto cuando venía? Elías es levantado en el Jordán. Y entonces cuando van a pasar, Elías toca el agua con el manto y el río Jordán se abre y pasan en seco, dice la palabra. Cuando están al otro lado, él es levantado. Y entonces Eliseo, ¿qué hace? Pues lo que aprendió de Elías. Cuando hay identidad, uno hace lo que hace su maestro. ¿Recuerdan la semana anterior? Yo les decía de la necesidad de identificarnos con Cristo. Y entonces tomó el manto, tocó el agua y el Jordán se abrió y estaban los profetas y dijeron: ahora conocemos que la unción que había sobre Elías está sobre ti. Ahora conocemos que lo que Dios hizo con Elías lo va a hacer contigo. Es decir, identificaron a los dos en un mismo propósito. Eso se llama identidad cristiana. Entonces, él abre el mar, el Jordán, perdón, con la unción. Y de ahí en adelante, él no va a buscar donde hay problemas, sino que en su vida cotidiana, ¿qué hace? Usa su unción, usa el manto. Ahora sí le respondo: pastor, ¿y para qué la unción? ¿Para ellos que vivían tiempos? No. Toda circunstancia que se le presentaba a Eliseo la llevaba delante de Dios. Señor, mira este problema. El agua envenenada. A un amigo de él le prestaron un hacha y estaba cortando la leña y se le cayó el hacha en un lago.
Y se puso a llorar, y ahora ¿con qué le voy a salir al que me prestó esto? ¿Qué te pasa? Oh, Eliseo, imagínate. Y Eliseo toca y el hacha flota. Una hacha metálica, o sea, un milagro. Y uno dice, brillante milagro. Sí, un milagro para sacar de problemas a alguien que estaba desesperado. Y entonces se da cuenta como la unción ya no es la unción general para bendecir a un país, que llueva, sino la cotidianidad de un hombre de Dios que tiene la unción, y cuando está frente a problemas particulares de las personas y las familias, entonces saca la unción y Dios obra el milagro. Miren, amados, Elías no obró milagros, Eliseo no obró milagros, Jesús no obró milagros. Y si no, leanlo en la carta de Juan, capítulo 14, del 1 al 13. Jesús dijo, Dios obró milagros a través de mí. Entonces, si ustedes han tenido que ver en la televisión personajes asumiendo brigada en campaña de milagros con el apóstol tal, no hay tal, eso no existe. Siempre los milagros han obrado por la unción del Espíritu Santo a través de las personas, a través de nosotros. Ustedes saben cuántos milagros ha habido en su familia a través de usted. Te quiero decir una cosa, los milagros de Elías no fueron 7, ni los de Eliseo 14, ni los de Jesús 50. Usted sabe cuántos milagros no podemos cuantificar porque no los vimos, no fuimos testigos. Un día usted se encontrará con alguien. Yo lo he vivido y es la satisfacción más grande que pueda existir. Y que alguien, ojalá en un momento en que uno está como cansado, como cuando la fe trata de debilitarse y se encuentra con alguien, una pareja. Oh, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Y abran su corazón y le digan, nosotros estábamos en un problema y un día nos encontramos con usted y usted oró por nosotros y Dios hizo esto. Y uno, ¿cuándo fue eso? Ustedes saben por cuántas mujeres estériles hemos orado y han dado a luz. Yo no sé cuántas, pero nosotros no desaprovechamos. Es decir, la unción se usa todos los días y en las situaciones donde la gente lo necesita. Pregunto, ¿será que en este momento la gente está en problemas? ¿Será que están en angustias? ¿Será que están desesperanzados, perdidos? Bueno, aquí estamos los Eliseos de hoy. Ustedes ven los milagros. Una viuda, llegaron los gota a gota a cobrarle, literal, bíblico. Páguenos la deuda que dejó su marido. Pero es que estoy viuda, no tengo plata. Ah, bueno, denos uno de sus hijos, escoja a ver cuál. Y la mujer llora y aparece Eliseo. Mujer, ¿qué pasa? Mi marido murió, dejó deudas y me van a quitar un hijo. No imagino qué es eso. Y entonces dice, ¿hay aceite en tu casa? Porque hay un tris. Golpeé todas las casas, todas sus vecinas, que le presten vasijas, y empieza a echar de ese tris de aceite en las vasijas. Y trajo vasijas, ollas, y empieza a echar, y se llenaba, y no se acababa el aceite, y se llenó. ¿Cuándo se acabó el aceite? Cuando se llenó la última vasija. Si hubiera encontrado 100 más, habría llenado 100 más. Y entonces, varón de Dios, mire, ahora venda, pague la deuda y con el resto tiene para que viva tranquila. ¿Quién hizo eso? La unción a través
del hombre de Dios. Dios, a través de nosotros, cuántas cosas habrá hecho. No las vemos. Para eso sirve la unción, iglesia. Eliseo es tipo de la iglesia. Hemos recibido una doble unción, triple unción, no sé. Pero es para ejecutarla día a día. Si usted va por la calle, los que manejamos, y ve a un hombre varado, y ojalá se esté rascando la cabeza y como desesperado, o una mujer, no lo piense dos veces, estacionen al frente. ¿Qué necesitas? Se me apagó. Yo les contaba lo que nos pasó con la Dianita, un anciano. Señor, ¿qué pasó? Está haciendo un trancón. Venga, le ayudamos a empujar. ¿Qué le falla? Es que me quedé sin gasolina. No hay problema. Yo voy y le compro. Es que no tengo plata. Tranquilo, esperen aquí. Y fuimos y compramos la gasolina. ¿Tiene con qué echar? No tengo. Favor completo. Y llenamos, le echamos un galón de gasolina. Préndalo, chancletero. Y prendió el carro. Ahora sí vaya, Señor, ¿qué me debo? No. Eso Dios me lo va a devolver multiplicado. Tuve que ayunar 3 días para que todos los días se atraviesan personas con problemas delante de nosotros. Y ahí está, Señor, ¿qué hago con esta unción? Señor, dime. Eliseo, dice Giesí, el ayudante. Eliseo, hay un ejército allá y un hombre leproso quiere hablar contigo. Señor, ¿qué problema tiene ese hombre? Y Dios le dice, el problema del hombre es de orgullo, que se lave 7 veces en el Jordán y se le va a quitar la lepra. Eliseo pudo haber salido de parte de Dios, le ordeno que vaya. Giesí, dígale que se sumerja 7 veces en el Jordán. Y el orgullo del hombre aflora. Naamán, ¿cómo se le ocurre mandarme a meter en esa agua picha? Habana y Farfar, ríos de Damasco son limpiecitos. Si quiere voy y me mundo allá. No. Su problema es orgullo. Y en el cristianismo, el orgullo es querer hacer las cosas de Dios a mi manera. No, me sumerjo 7, es más, me voy a sumergir 10 veces en un río limpio. No. La humildad implica hacer las cosas de Dios en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Y Eliseo lo sabía. Entonces, amados, si hemos dicho que muchos hombres y mujeres de Dios no sabían qué hacer con el Espíritu Santo, ahora estamos viendo a la luz de Eliseo, tipo de la iglesia, por qué y para qué es que tenemos este Espíritu Santo. Y recuerden, el primer acto de poder del Espíritu Santo, ¿cuál es? Lo dijimos la semana pasada. La transformación mía es el milagro más grande. Si no lo ha contado entre los milagros que Dios ha hecho, cuente ese. Ese sí que es. ¿Les parece si le damos gracias a Dios por esa unción que reposa sobre nosotros? Oh Señor, qué hermoso eres. Esta es nuestra realidad, nuestra gran verdad, que tú, Señor, nos has mandado al otro Consolador. Gracias por este Espíritu Santo, que no solamente transformó nuestras vidas, sino que nos lleva, al igual que Eliseo, para que la manifestación de tu amor y tu poder obre aún en inconversos, aún en personas que no te conocen, con el propósito que te conozcan, como pasó con Naamán el sirio.
que terminó glorificándote, Señor. Que entendamos que hemos desperdiciado por años esta unción, guardándola para tiempos especiales, cuando hace parte de nuestra vida diaria. Oh Señor, gracias, Padre mío. Gracias por este poder, porque nos has enseñado con esto, Señor, que tú lo prometiste. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, fue levantado a los cielos. Gracias, porque fue lo último que dijiste, confirmando lo que dejabas en nosotros, el otro Paráclito, el otro Consolador. Gracias, bendito y fiel Señor. Amén. Amén. Gracias.